que está en ti me está quemando, su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti, está quemando, su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego. Hola familia de Fuego, Dios los bendiga, los cuide, los guarde y los llene de su inmenso poder. Hoy estoy muy contento, a gusto, pero sobre todo agradable, porque tengo aquí a mi amiguito Luis, al licenciado Luis Moreno. Saluda Luis. Saludos a toda la audiencia. Y Pastor Víctor. ¿Qué tal? Dios les bendiga. Con alegría. ¿Cómo es el tema? El tema está tremendo, la soberanía de Dios y el gobierno humano, ¿no? Pero antes de pensar, yo quiero mandar saludos allá a Playa del Carmen, en la 107.3 FM, y a Estéreo Fe, Radio Amor y Esperanza, tu emisora de confianza. Estamos directo, estamos en vivo. Saludos a todos los de Playa del Carmen, allá los del PT, la Guadalupana, calle de ¿cómo se llama? Los Pintores, ahí, la Constituyentes, ahí hay gente, los bendecimos, escuchen, se va a poner muy bueno. Y también a la 100.1 FM, Fuente de Vida, Proyecto 21, Cancún, Quintana Roo. Damos gracias a ellos porque lo vamos a retransmitir, vamos a estar llevando este programa en canal abierto próximamente. Y Fuego de Salvación, Iglesia Fuego de Salvación, para que se contacten con nosotros. WhatsApp, les repito, es 99-8409-7349. Iglesia Fuego de Salvación, WhatsApp 99-8409-7349. Y pues ahora sí ya entramos de lleno con el tema que es la soberanía de Dios y el gobierno humano. Y es interesante porque ahora poner y saber, para desarrollar este tema, qué es la soberanía. Y de eso vamos a tratar de ver, porque cuando Dios habla, lo dice, lo hace, lo cumple, y Él es el Todopoderoso. Pero eso, ¿cómo se replica aquí y cómo lo podemos ver? Adelante. Empezamos con Víctor y luego seguimos con Luisita. A ver, bueno, cuando nosotros vemos la soberanía de Dios, ¿cierto? Y el gobierno humano, nosotros vemos dos cosas, que una es la teocracia y lo otro que es la democracia. Bien. Que hay una diferencia totalmente. Si la teocracia es gobierno de Dios, que viene desde arriba hacia abajo. Y la democracia es un gobierno del pueblo que es horizontal. El pueblo elige. Y el gobierno, voy a agregar algo, y el gobierno satánico viene de abajo hacia arriba. Para que es un poquito, para ayudar un poco, cuando empiezan a mandar los hijos, la soberanía del hogar. No. La soberanía, esto es algo extraordinario, pues es un tema profundo en la cual nos va a llevar a otra dimensión, hasta donde nosotros podemos impactar como iglesia, como ministerio. Muy bien, adelante Luisito, fluye. Bien, pues la verdad muchas gracias por el espacio y parte del tema, porque me encantó cuando me lo mencionaste, dije wow, creo que el hablar un poquito sobre el gobierno pues nos hace entender que la soberanía es el poder supremo e independiente que tiene un Estado para gobernarse sobre asuntos externos e internos sin estar subordinado a ninguna otra autoridad. Y yo creo que si hablamos desde el ámbito gubernamental, pues eso es la soberanía. Pero si hay algo que puntualizar es que pues México fue independiente y pues hoy estamos celebrando pues en este mes la independencia de México, que fue a través de pues esta lucha que se hizo en 1810, y el régimen republicano democrático representativo federal se estableció a través de una constitución, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues bueno, se celebra y fue aprobada oficialmente por el Congreso el 5 de febrero de 1917. Gloria a Dios. Imagínate un gobierno sin leyes, un gobierno sin democracia, un gobierno que no tenga instituciones, ¿no? Eso es tremendo. Y nos podemos dar cuenta que en lo celestial también existe todo esto, ¿no? Como hay ciertas cosas que se deben llevar a cabo y cómo desde lo celestial se viene en lo particular, ¿no? Y México también vivió ese proceso, porque realmente éramos dependientes, luego fuimos independientes y ahora le pregunto a los cristianos, ¿son independientes? ¿Son dependientes de Dios? ¿O están en rebeldía? ¿No? Eso ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Porque a lo mejor, sí, estoy en una soberanía, pero, como lo acabas de decir, Pastor Víctor, ¿no? O sea, la soberanía que yo soy mismo, yo mi ego, yo lo puedo, yo lo hago, sin leyes, sin reglamentos,
Entonces, wow, está tremendo, porque realmente Así sí es. puede vivir en una soberanía, pero que no es de Dios. Exacto. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Dios nos da libertad, acabas de hablar de independencia, ¿no? Dios nos Correcto. acaba de dar una nación, nos dio una nación Dios, pero realmente nosotros hacia dónde vamos. Y esto es lo interesante de Dios, porque la soberanía de Dios nos da esas... Esos matices. ¿eh? Exacto, iba a decir esa estira, pero muy bien dicho, esos matices para poder nosotros regular, Exacto. gobernar y llevar a cabo sus leyes. Pero ¿qué tanto lo hacemos y qué tanto le creemos? Y esta es una muy buena pregunta para la iglesia, ¿no? Pero debemos de entender acerca de la soberanía. Y a mí me encanta porque cuando empiezo a ver Deuteronomios 10:17 en traducción lenguaje actual, dice que Dios es de todos los dioses. Y es el rey de todos los reyes. Amén. Y es, sí, de todas las naciones. Y él cuando dice, lo hace y lo cumple. ¡Wow! Y esto está precioso porque él que ha dicho, te ha llamado. Exacto. Te ha llamado a independencia. Salte de la esclavitud y hoy vente conmigo, ¿no? Exacto. Quiero que conozcas y seas libre, ¿no? Adelante, adelante. Vamos Sí, sí, dando temas. Lo que estamos viendo nosotros, ejemplo, que al comienzo, en el principio, la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, Dios viene a ordenar. Entonces, las instituciones, ¿cierto?, dentro de un gobierno, es para dar un orden, porque Bien, el bien. desorden es un caos. Entonces, Dios viene a ordenar. Todo lo que se ordena multiplica. Todo lo que se desordena resta. No divide, Entonces, exacto. tenemos que ver nosotros que las instituciones, ¿cierto?, se forman para que haya un orden en el sistema de gobierno, en el sistema territorial del lugar que se independiza en este caso. Y eso es importante porque eso enfoca también no solamente el área espiritual, sino también el área social, donde la iglesia, proverbialmente, históricamente es restauradora. ¡Wow! Así es. Me encantó, me encantó. ¿Cómo ves, Luisito, esos temas? No, pues es una gran enseñanza que estoy aprendiendo del pastor Víctor. Y yo creo que, bueno, si también hablamos un poquito del ejercicio bíblico, fíjate que yo estaba hoy estudiando y puntualizando algo. Dos partes importantes. Si hablamos desde la historia del inicio y del origen, que Dios está prácticamente hablando a través de la Biblia, pues es tal cual, de la historia de Adán y Eva. Adelante, ¿En qué sí. sentido? Fíjate que yo hice un análisis, yo dije, bueno, ok, ¿qué vamos a hablar hoy? Si hablamos de la soberanía de Dios, pues Dios estableció una indicación. Y dijo al hombre, en primer lugar al hombre, dijo, prácticamente comerás de todo fruto, pero excepto de uno. Y lo dice, y te lo quiero leer, amigo, porque Adelante, bien, bien, bien. yo creo que parte de este estudio que pues hice fue como que preparar al pueblo sobre esta enseñanza. Y sea más rápido así. Sí. Dice en resumen, ok, a ver, es, ay, a ver, Profundo este- Tranquilo, tranquilo, tranquilo. profundo. bueno, se los voy a parafrasear más Exacto, rápido. bien, bien. Pues Dios habla acerca de su soberanía y prácticamente le dice al hombre que puede comer de todo el fruto menos de uno, y le da la indicación y la instrucción en Génesis donde debes de tener cuidado, porque si no, morirás. Y si hablamos desde este tema, pues Dios le extendió la oportunidad al hombre de poder labrar la tierra, de poder trabajarla, de poder gobernar, si llamamos Sí, no, así. está bien dicho. En unas Pero- traducciones aparece gobernar. Pero finalmente es algo muy, muy intenso, porque, bueno, sabemos la historia de Adán y Eva y cómo termina, porque comieron del fruto prohibido. Ahora, si también nos vamos un poquito sobre el pacto que hizo Dios con Salomón al ya ser un gobernante, si lo llamamos así, ¿verdad? Un rey, es que Salomón fue muy sabio. ¿En qué sentido? En poder trabajar lo que Dios le estableció. ¿En qué? Bueno, aquí dice en resumen, pues debemos de humillarnos ante Dios y pedir dirección para que nuestras funciones puedan ser dirigidas por Él, buscar lo recto para poder gobernar. Dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, pues ahí vemos el resultado, que Dios te va a exaltar, ¿verdad? Y después, algo muy importante sobre mismo Crónicas en el versículo 17, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, yo confirmaré
el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Y esta parte que yo hago, esta comparación, nuestro análisis de, en primer lugar, de Adán y Eva, y cuál fue el resultado por no obedecer, por no saber gobernar la tierra prometida, pues hubo el primer resultado, la desobediencia. ¿Ok? Y de ahí entendemos que si Dios le permitió tener y poseer el reino que tuvo Salomón, es porque fue sabio, y la Biblia lo indica. Pero aquí lo interesante es que ustedes que nos están escuchando y que nos ven, es saber qué actitud tomar, si la actitud que tuvo Adán y Eva o la actitud que tuvo Salomón para gobernar. No, y es totalmente correcto, porque cuando tú reconoces la soberanía de Dios, es lo que entra, la humillación, y no es de que, ay, me golpeé, me martirice, no, sino reconocer totalmente el poder de Dios. Y cuando tú entras en eso, tu corazón se desborda y empiezas a sentir la presencia y sabes que puedes ser guiado por Él, llevado a otras dimensiones, a otra manera de vivir, que es lo que tenía en un principio Adán. Él tenía una dimensión estratosférica de vivir, hacer y lo que podía hacer en el huerto. El problema es cuando se rompe la ley, cuando se rompe el gobierno y cuando se rompe la soberanía que Dios le dio. Ahí sí, ya lo seguimos arrastrando hoy hasta la fecha, ¿no? Y ha querido Dios que podamos levantar eso, y hoy nos hace entender que la soberanía es estar en términos que Él todo lo puede hacer, que Él está sobre todas las cosas y que Él hace todas las cosas. Y en más adelante del tema veremos por qué permite a veces jueces injustos, reyes injustos, gobernantes injustos. Pero vamos a ver que eso pasa en un cierto tiempo y siempre hay resultados malos. Siempre hay resultados que castigan, siempre hay resultados, no se da cuenta, y a veces el pueblo no se da cuenta y dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a hacer este gobierno? ¿Hasta cuándo va a pasar esto? Pero por eso nosotros los cristianos debemos de entender que cuando Dios es soberano, todo sirve para bien. Y que el gobierno que ha puesto Dios, cuando nosotros lo llevamos a cabo bien, empiezas desde tu casa. Empiezas desde tu hogar, empiezas a vivir las mieles, ahora sí, de lo que dicen ser cristiano, porque a veces vives las hieles del cristianismo, pero por desobediente, por ingobernable, por no tener la soberanía de Dios, ¿no? Bueno, adelante, ¿cómo ves? ¿Cómo ves, Víctor? No, es importante. La ausencia de Dios en un gobierno trae caos, trae problemas definitivamente. Bueno, de acuerdo contigo. Es decir, eso es definitivamente. Entonces, cuando Dios les da a Moisés los mandamientos, si nosotros vemos bien, los mandamientos no es para asustarnos. Él cuando dice no robarás, lo único que está diciendo, te quiero evitar dolores de cabeza, que te lleven a la cárcel, que estés ausente de tu familia, fluye, de tu crecimiento. Entonces no tiene que ver con un asunto de asustarnos, sino tiene que ver con un asunto preventivo. Es decir, eso es lo que hacen los 10 mandamientos. Entonces cuando te habla no adulterarás, es para no meterte en problemas de matrimonio, es decir, para no quemarte, pues. Entonces cuando te habla de no robarás, no matarás, entonces las leyes están diseñadas no para que nos asustemos, sino para prevenirnos a nosotros mismos dolores de cabeza. Escucha pueblo. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Sin nada, como tú lo dijiste, nosotros vivimos mucho por consecuencia y no por propósito. Cuando nosotros somos llamados al camino del Señor, todo lo que comienza a suceder es por propósito, no por consecuencia. Es decir, vamos a dar un ejemplo rápidamente. Si tú te excusas de no ir al culto por un asunto de que vas a ver un partido y te rompes y tienes un E15, entonces eso es una consecuencia. Pero cuando tú estás pintando la iglesia y estás ornamentando la iglesia y te caes y te da un E15, eso tiene propósito. Entonces es la gran diferencia. Los gobiernos tienen propósito, y el primer propósito es servir a la sociedad que están gobernando. Wow. Y servirla desde el punto de vista de un reino o de un sistema democrático o el sistema que el hombre ponga, siempre y cuando no esté con ausencia de Dios, sino que Dios esté en esas ideas, porque es importante lo que acaba de decir. Nos olvidamos de que el libre albedrío tiene que ver con decisión. Wow. Malas decisiones, malos resultados. Buenas decisiones, vamos a ver el éxito, o por lo menos, aunque nosotros vivamos cosas difíciles, Dios va con nosotros. Dios está con nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado con este asunto del gobierno, ¿cierto?
porque de repente los gobiernos se disparan, se corrompen, y ahí es cuando Dios nos habla a nosotros de que somos la sal de la tierra, la sal y la luz del mundo. La sal de la tierra, cuando Dios nos habla de eso, nosotros dentro de un sistema de gobierno nos está hablando a nosotros de varios atributos que tiene la sal. Número uno, la sal detiene la corrupción, lo que va a correr, lo que va a echar a perder algo. La sal lo detiene, por eso que se usaba mucho la sal para conservar, porque la sal conserva también. La sal sana, la sal rompe el hielo. Tiran sal cuando cae mucho hielo en una calle, la sal rompe las piedras cuando hay, es decir, tan mal hecha, es decir, por eso nosotros tenemos que ver que la clave de un buen gobierno es el servicio. Esa es la palabra clave. Coincido con usted. No, está tremendo porque yo ahorita acá anoté un poquito. Por un lado, una definición más amplia del gobierno incluye el conjunto de autoridades, instituciones y organismos políticos y administrativos que ejecutan los poderes de Estado o ejecutan la función del Estado. Acabas de decir algo, es para servir, es para dirigir, regular, llevar, ¿no? Correcto. Y Luisito, tú esto lo estás viviendo cómo se está haciendo y cómo a veces el gobierno o ciertas instituciones, no vamos a quemar a nadie, pero a veces cuando se aleja, ¿qué resultados hay? Y cuando se acerca, ¿qué resultados hay, no? Y cuando dice que cuando un gobernante es bueno, el pueblo hay fiesta, pero cuando un gobernante es totalmente malo, el pueblo está en desgracia, ¿no? Hay una falta de reconocimiento a nivel de Estado, a nivel de nación, sobre el trabajo de la iglesia. Pero nosotros históricamente como iglesia, nosotros restauramos familias, personas, drogadictos, alcohólicos, delincuentes, gente de mal vivir o vidas desordenadas o gente que vive situaciones de problemas psíquicos. Entonces la iglesia es restauradora y es un trabajo que nosotros tenemos que sacar de repente la voz para que los gobiernos vean que nosotros aportamos. De hecho, hoy en día, muchos pastores y líderes se están preparando en el área psicológica para ser psicólogos cristianos y dar una mejor ayuda, porque se está pidiendo esa ayuda. Entonces, en todas las áreas, la iglesia sí está haciendo cosas, solo que no se hace la propaganda, ¿cierto? Y no se le honra a la iglesia de lo que sí de verdaderamente está haciendo más que un voto. Se me salió, disculpe. Pero yo quisiera puntualizar y agregar lo que está comentando él. Para eso hoy en día existen nuestros derechos y parte de los derechos es la libertad religiosa. Por ejemplo, yo como cristiano participando prácticamente como servidor público, me he dado cuenta que en efecto tengo la actitud de poder servir al ciudadano, de poder capacitarme, de poder certificarme para atender al ciudadano. Pero la clave y el éxito, lo dijo el pastor, es la actitud de servicio. Y por esta parte, cuando hablamos de libertad religiosa, pues es entender que yo tengo un derecho como ser humano de poder expresar mis creencias, mi convicción, pero algo muy importante también es el respeto. Y para poder ganarte ese respeto, se inicia en primer lugar con los derechos, con el respeto, con el poder creer que todos tenemos hasta cierto punto una creencia y debemos de respetarnos, ¿no? Y para eso existe este derecho, la libertad religiosa, y yo creo que aquí nosotros jugamos un papel fundamental en el servicio público, pero si hay algo que quiero pues compartir a la audiencia, porque sé que me están escuchando tal vez algún compañero o amigo servidor público, pues es compartirles este tema que es la soberanía de Dios y el gobierno humano, de que tenemos que aclarar nuestras ideas, que sí, en efecto, tenemos que aportar a la sociedad mediante nuestro servicio, pero dar ese granito de fe y poder servir. Sabemos que a veces una puerta se te puede cerrar, pero también hay muchas que se te pueden abrir. Y yo parte de mi testimonio y algo muy bonito, especial, fue hace 7 años que yo ingresé a una institución, la cual estoy muy contento y muy honrado de trabajar. Y como testimonio, desde muy niño inicié la iglesia sirviendo, ayudando al pueblo
de Dios, a los pastores. Mis padres estuvieron trabajando para el servicio de la comunidad, a la iglesia, y en resumen es que yo vi ese ejemplo de mis padres de poder servir mediante el gobierno. De ahí me nace el querer estar sirviendo en el gobierno, pero una puerta se cierra y es algo muy importante. Dios sabe en qué momento abrirte la puerta indicada. Y a mí me pasó sirviendo en un concierto cristiano que fue el primer concierto de Barak, el primero aquí en Cancún. Sucedió que terminando el concierto, sirviendo alrededor de 8 o 9 horas, tal cual como staff, para que la gente no se cruce la valla. Y algo muy bonito y especial es que se acerca una persona muy cercana a mí, me presenta con la autoridad municipal, que en ese entonces era la licenciada Mara Lezama, y tal cual como fueron las cosas, mi oración fue escuchada. Wow. Y a partir de esa noche, Dios abrió puertas a través de esta persona, y gloria a Dios porque llevo 7 años trabajando y me siento muy contento, muy agradecido. Sé que es Dios quien mueve el corazón, porque yo esa noche yo le entregué mi vida al Señor, y no solamente por una petición de tiempo, sino porque yo le dije: Señor, no tengo trabajo, estoy desempleado, pero yo sé que en tu tiempo se va a abrir esa puerta. Y estaba orando, y sin estarle pidiendo favores a nadie, Dios estuvo obrando. Wow. Y eso también sucede, sí, por la oración de un servidor, pero también por la oración de una madre que estuvo conmigo en ese proceso, porque fue un anhelo. Y de ahí puedo yo compartirles que llevo 7 años trabajando y me siento muy contento, porque yo siempre he dicho, mientras que tú honres a Dios, exacto, dentro del gobierno o fuera del gobierno, Dios siempre va a estar ahí contigo abriéndote las puertas. Tocaste 2 puntos interesantes, que es lo que estamos viendo. Cuando tú haces la oración, reconociste la soberanía de Dios, y cuando dejas que la soberanía de Dios trabaje en tu vida, Él empieza a mover su gobierno, empieza a decir ángeles, empieza a decir lo que tiene. A ver, ahora a mover, a hacer, cambiar, porque acabas de decir algo interesante, porque a veces uno, y quiero que quede muy claro, ¿no?, a los que nos escuchan, porque a veces dice, es que es el amigo, es el compadre, es que es aquel que me va a ayudar para entrar al gobierno, para el trabajo. No, cuando tú reconoces la soberanía de Dios y reconoces su poder y su autoridad, Dios empieza a abrir puertas, Dios empieza a darte los anhelos y deseos de tu corazón, conforme a lo que Él desea, y en este caso es el servicio, del gobernar, aprender a gobernar, porque no, me encanta esta versión, no todos son leones, sino siempre son cachorro de león. O sea, para poder crecer tienes que ser un cachorro. Para llegar a ser un león grande tienes que ser cachorro a fuerza. Empezar desde abajo, a picar piedras, a empezar a moverte. Pero cuando está el favor de Dios, la soberanía de Dios y el gobierno de Dios en tu vida, empieza a pasar esto, a abrir puertas y que empieces a crecer. Y los reflectores empiezan a darse. Pero aquí es lo interesante. Tenemos que saber, aprender y entender que dependemos de Él totalmente, ¿no? Y estás en ese proceso, Luisito, tanto que dijimos, vamos a darle, ¿no? Y ahora es donde tienes este choque desde la línea gobierno, correcto, con religiosidad, ¿no? Dices, ¿cómo lo llevamos a cabo? Porque a veces pareciera que está muy dividido, pero no, siempre Dios lo ha tenido en sus manos, siempre Dios ha sabido cómo gobernar, cómo llevar a cabo. Lo que pasa que agarramos otras doctrinas, otras maneras, otra forma más, ¿cómo poderlo decir?, más egoísta, porque a veces uno se vuelve más anárquico, egoísta, imperialista, ¿no? Se vuelve el que yo lo puedo todo, ¿no? Y eso no es la dirección de Dios. Pero cuando tú pones la dirección de Dios, empiezas a ser sorprendido por todos lados. Así es. Es tremendo porque nosotros sabemos para qué se diseñó una silla y sabemos la función que tiene una silla. Pero de repente tú le preguntas hasta a los cristianos, ¿y tú para qué sirve? Para servir. Es decir, ese es el propósito. Nosotros sabemos el propósito de las cosas. Entonces, cuando Dios abre una puerta, como este tipo de trabajo que le dio al hermano, ¿qué es lo que hace? La gente cree que solo es para sustentarme nomás. No, es para servir. Es Amén. Para servir. ¿Y cómo se sirve? ¿A través de qué? Se sirve a través de la conducta, del testimonio, a través de la forma, del estilo de vida, el servicio que uno hace.
para poder impactar y para que Dios sea, ¿cierto?, honrado a través de nuestro servicio. El servicio abre puertas, el servicio. Entonces, Exacto. cuando tenemos claro ese asunto, ¿a qué vengo al Señor? A servir, no a ser servido, a servir. Y ahí está la clave, es decir, eso abre y proyecta cosas que de repente ustedes y yo vemos la mano de Dios sobrenaturalmente. 7 años, un buen número lleva de ¿Verdad? Exacto. No, y hay un testimonio muy grande. ¿Lo contamos? Suéltalo. Tienes, ¿Seguro? suéltalo. Perfecto, rápido. Fíjense que este proceso... Espérate, te digo, ¿por qué? Porque también puede ser la historia de muchos, porque Claro. para levantar, Dios levanta una generación, y eres parte de esa generación, Amén, para que amén. inyectes fuego hacia los demás y vea cómo Dios actúa y trabaja. Adelante. Fíjate que cuando hablamos acerca del gobierno civil en el diseño original de Dios, yo creo que Dios puntualizó mi vida para hacer testimonio ahí donde estoy, porque finalmente es algo muy asombroso. El día 16 de octubre del 2024 hubo una noche profética en mi iglesia. ¿Y qué sucede? Que van directo a mí, me llaman por nombre, por apellido, y algo muy curioso, que viene el profeta y me dice: a partir de ahora, así tal cual, Dios te va a establecer y puntualizar hacia el gobierno, y se te van a abrir puertas donde tú nunca has visto y ni te han abierto. Esa es una. Y dos, este año 2025 cumple los 7 años de trabajo donde estoy actualmente en esta institución, y algo que me quedó muy claro es que Dios dijo hacia mí: hay cielos abiertos a favor de tu vida. ¿Y qué pasa? Que el diseño original de Dios en mí es que tuve que pasar también por un proceso en este año todos somos 2025 procesados. para poder madurar, tener carácter, porque no es nada fácil Se necesita también carácter, poder de acuerdo contigo. trabajar ciertos puntos en tu vida personal cuando entendemos que hay que guardar el testimonio. Y bueno, finalmente todo lo que el profeta esa noche me dijo se ha cumplido, amigo. Y me siento muy contento, muy agradecido, porque finalmente cuando la palabra es para ti, es y nadie te la va a robar. Y algo que yo puedo testificar es que estos 7 años de trabajo han sido de mucho aprendizaje, pero hoy sé que voy en una nueva visión que Dios me ha puesto de trabajar a favor de la iglesia, por supuesto a favor del pueblo evangélico, pero pues bueno, la idea es construir nuevas rutas de mejora que nos ayude a posicionar a la iglesia, ¿verdad?, en el diseño original que Dios tiene para nuestra ciudad. Y eso me encanta. ¿Por qué? Porque también tú, si nos estás escuchando, viendo y has tenido alguna promesa, Dios te ha revelado que vas a estar en algunas esferas, créelo, porque Dios se está moviendo y está haciendo que su pueblo brille. Nada más que a veces no lo entendemos, no lo comprendemos o no lo creemos, pero cuando llega alguien te puede detonar, y a lo mejor esta manera de lo que tú estás haciendo ahorita, publicándolo en la radio, en la televisión, en donde nos escuchan, alguien dices: oye, yo tengo una promesa, ejércela, créela, métete en intimidad con Dios, porque te va a utilizar. Dios está buscando personas para desarrollar su autoridad, su gobierno, su soberanía, porque Dios quiere que lo vean, y Él está haciendo bastantes cosas. Y Luis, licenciado Luis, Luisito, Luis, el que la calabacera, no pasa nada. Luis, es parte de, y hemos visto tu crecimiento, ¿no? Gracias. Y Dios ha hecho cumplir su promesa, y da mucho gusto cuando ves la promesa de Dios cumplida en la vida de alguien más, porque dice: si Él puede con Luisito, ¿por qué no va a poder con el otro? ¿Por qué no va a poder con el otro? Y esto lo está haciendo en Playa del Carmen, lo está haciendo en Puerto Morelos, lo está haciendo a nivel península, a nivel república. Correcto. Dios está levantando personas. Así es. Y hoy es parte de la oración que podamos tener gente con gobiernos con temor a Dios, Exacto. gente que salgan de las iglesias, pero no de una mentalidad religiosa, sino una mentalidad como Dios lo quiere, de soberanía de Dios, llevando a cabo sus leyes, sus reglamentos, sus estatutos, sus mandatos. De hecho, en Romanos 13:1 se afirma que todas las personas están sujetas a las autoridades superiores y que no hay autoridades que no están puestas por Dios. Está tremendo esto, ¿eh? Entonces nos enseña que las autoridades siempre han sido dadas por Dios.
¿Y qué más? Que utilice a uno, ¿no? Y más que con temor a Dios, que esto es lo interesante. Exacto, exacto. La verdad que hay que dar gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en todos los jóvenes, en estas generaciones, los que le están creyendo a Dios, que realmente dentro de los estamentos, ¿cierto?, gubernamentales puedan haber hombres y mujeres, ¿cierto?, que marquen la diferencia para la gloria del Señor, a beneficio no solamente, ¿cierto?, de la iglesia, sino que en general, para que vean que la iglesia, ¿cierto?, no es clasista, sino que nuestro trabajo está para ayudar a la comunidad. El Evangelio no se limita a la iglesia, sino que es para toda la gente. Entonces, el gobierno tiene que ser así, es decir, pluralista, no puede ser, ¿cierto?, solamente enfocado en una línea, sino que es para todo. Entonces, cuando hay una experiencia de vida, que Dios habla a un joven, le dice lo que va a hacer, si nos damos cuenta nosotros, lo llama al servicio. ¿Por qué? Porque ve Dios en el corazón de él que tiene un espíritu de servicio, un anhelo de servicio. Y eso impacta tremendamente. Me acuerdo de Caleb. Caleb tenía un espíritu de servicio. Entonces el tipo marcó la diferencia. Entonces cuando yo veo esto, me doy cuenta de decir, si tú tienes un espíritu de servicio, vas a abrir una ventana de bendición y muchas oportunidades gubernamentales. Sí, y es que a veces queremos reflectores, ahí también hay que entenderlo, ¿no? Y Dios sabe a quién pone, por qué lo pone y cómo lo pone. Exacto. Esto es interesante. Y me voy a ir un poquito a la historia, ¿no? De cuando el pueblo de Israel pide un rey, pero le da la advertencia, le dice, oye, no te están desechando ni a ti, ni a tus hijos, ni a mí. Están desechando todo lo que queremos y quieren compararse con los demás. Ahí es cuando se pierde el rumbo de la autoridad, ahí es cuando se pierde el rumbo de dónde hemos salido y qué simientes tenemos. Pero cuando nosotros estamos fuertes en las simientes, sabemos y conocemos quién es, entonces Dios pone a un gobernante, Dios empieza a trabajar con el que, ¿y dónde estaba? ¿Dónde estaba? Wow. Estaba en las ovejas, el próximo gobernante, ¿no? Y a veces, y yo me acuerdo, y te voy a quemar un poquito, Luisito, me acuerdo cuando subíamos las bocinas, cuando subíamos todas las cosas, ¿no? ¿De dónde te conocimos, no? Y realmente cómo Dios te va a estar llevando, sirviendo. Definitivamente, ¿sí? Y yo me encantaba porque querías cantar, tocar y no pasaba nada, pero sin embargo dices, yo pongo el coche, yo llevo las cosas, voy. Y eso es un reflejo de lo que Dios quiere. Y les voy a decir a aquellos, a lo mejor ahorita no es tu época, y dices, no tengo ningún talento, no puedo, pero yo quiero servir, yo quiero estar. Y acá está el reflejo claro de Luis. Él no sabía y dijo, yo quiero, yo deseo, anhelo, y de repente, ¡pum!, Dios te levanta como espuma. Y eso es lo que me encanta de Dios. Pero en Deuteronomio 17:14, antes del rey Saúl y antes del rey David, él ya había dicho que iba a poner un rey, que iba a dar una corona y que iba a hacer soberanía. Pero el pueblo se desesperó, el pueblo no entendió. Y hoy son tiempos que debemos de levantarnos. Hoy es de levantarnos en fe, creyendo que podemos mejorar las cosas. Eso es clave. Fíjate que el asunto de la desesperación, la carne quiere todo rápido. Wow. Esa es la voz de la carne. Quiere todo acelerado. El espíritu sabe esperar. Bien. El espiritual sabe esperar. Entonces, escucha, papá. Entonces, por eso es que los errores que se cometen. El pueblo se desesperó porque pidió un rey en la carne. Correcto. Y se le ungió con redoma, que se da a entender en ese tiempo que es esporádico. Iba a ser un gobierno esporádico. Exacto. Todos los gobiernos en la carne son gobiernos esporádicos. Wow. Y el gobierno, cuando es ungido David, es ungido, ¿cierto?, con un cuerno de aceite, eso significa simbólicamente que va a ser un gobierno permanente. Tanto así que cuando a Jesús le hablaban, le decían Jesús, hijo de David. Es decir, tanto así que hasta hoy honran a David en Israel. Es decir, ¿por qué? Porque es para siempre. Es para siempre. Entonces, que tiene buenos recuerdos, que hizo algo bueno, que algo diferente, que buscó la forma, ¿cierto?, de que el pueblo, ¿cierto?, se asemejara a un estilo de vida, que todos pudieran tener acceso, ¿cierto?, en el orden de Dios, a alcanzar metas, objetivos, ¿cierto?, y poder tener ese sueño y hacerlo realidad. No podemos matar gigantes si primero no matamos leones y osos. Bien dicho. Esa es la verdad. Yo creo que todo proceso trae un aprendizaje, y parte de este efecto, si hablamos del servicio público, porque voy a cambiar un poquito el contexto, yo creo que se habla de principios, y parte de estos principios que usted está hablando es el poder responder
al llamado de lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Uno de los principios tal cual es poder tener el temor a Dios, y uno como hijo de Dios dentro del gobierno tiene que tener ese temor a Dios para que Dios pueda también trabajar en ti, y pues lo dice la palabra. Exacto. ¿Verdad? Al momento de tener ese temor hacia Dios, Dios fluye en ti, trabaja en ti y sobre todo te permite tener principios bíblicos, Exacto. fundamentos bíblicos, que finalmente es ahí donde se cumple la participación política cristiana. Y si un verdadero hijo de Dios quiere participar en la política, se necesita tener principios. Exacto. Y parte del trabajo del cristiano es mantenerse, número uno, en el temor. Créeme que toda mi vida he puesto mi vida en el Señor, teniendo muy claro que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y esto me ha permitido mantenerme en estos 7 años de trabajo firme, pero caminando con este principio. Exacto. Para poder obtener sabiduría, yo necesito tener temor a Dios. Así Y Dios va a permitir que esa soberanía se refleje en mi trabajo. Cuando Dios nos honra, cuando Dios lo honra a Él, cuando Dios nos honra, no es un privilegio, es una responsabilidad. repítelo para que nos escuchan. Cuando el Señor nos honra en algún puesto, en algún cargo, en algún trabajo, no es un privilegio, es una responsabilidad. Entonces, nosotros cuando hemos tomado las cosas como privilegio, como que nos acomodamos y nos sentamos. Bien. ¿Me entiendes? En el punto del confort mismo. Pero cuando nosotros entendemos que es una responsabilidad, que es una palabra compuesta, es responder con habilidad. Eso es responsabilidad. Entonces, tenemos que nosotros estar atentos a las necesidades y no esperar que el enfermo se agrave y después se muera. Entonces, esa es la responsabilidad. Si hay necesidad, por eso es que los apóstoles cuando vieron que estaban descuidadas las viudas, ¿me entiendes? Entonces dijeron, no, aquí vamos a hacer un asunto rápidamente. Vamos a armar diáconos, gente de servicio, gente que sirva, y habían una característica que siempre la Biblia da lo que es característica y da lo que cuando pide requisitos. La Biblia es clara en eso. Pero en los deberes es el pastor el que designa los deberes. En el trabajo es lo mismo, los deberes es el jefe que designa los deberes de los trabajadores. Pero Correcto. el servicio tiene que ser basado no en privilegio, sino basado en una responsabilidad de hacerlo como para el Señor. Todo lo que hacemos para el Señor. Es correcto. Aún cuando te toca barrer, para el Señor. Aún cuando a la esposa le toca planchar la camisa al esposo, es para el Señor. Es decir, en todas las áreas, cuando uno pone a Dios como cierto soberano, entonces la vida se hace más agradable. Pero cuando no ponemos a Dios en la ecuación, los que perdimos somos nosotros. Por eso es que la gente dice, yo quiero ganar, y nosotros le decimos, como ministro de Dios, obedezca. No, y algo interesante por eso el tema, la soberanía de Dios y el gobierno humano, porque cuando el gobierno ya se vuelve humano y cuando ve a través de sí y haciendo a un lado a Dios, pasa lo que pasó en Isaías 1:23, en Reina Valera 1960, lo quiero leer, dice, tus príncipes prevalecieron y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano ni llega a ellos, ni ayudan a las viudas. Está tremendo esto, porque eso es lo que sucede, se empieza a corromper. En Ezequiel 22:27, también en Reina Valera lo quiero leer, sus príncipes en medio de ellos son como lobos que arrebatan presas, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. ¡Ay, qué fuerte se oye!, ¿no? Pero eso es lo que pasa cuando hay un gobierno humano fuera de la presencia de Dios, queriendo hacer la voluntad y buscando, ¿no?, sus bolsillos, buscando el reflector, buscando lo suyo. Que eso no es, lo acabas de decir, me encantó como lo dijiste, o sea, no es un privilegio, es una responsabilidad, ¿no? Y es lo que demuestra, ¿cierto? Yo voy a decirlo en chileno, este muchacho, es lo que demuestra este muchacho, es responsabilidad. Él está en un punto, está en un departamento donde él ve y vislumbra todo lo que se puede hacer. La iglesia tiene que ser visionaria. Perfecto, de acuerdo contigo. Hoy en día tiene que ser visionaria y tiene que entender que somos llamados a servir y que el mayor impacto nosotros que vamos a hacer es a través del servicio. ¿Me entiendes? En los secretos se ora, calidad.
Amén. Pero en público Dios demuestra lo que nosotros vivimos en secretos. ¿Y cuál es? Es servir, tener esa hambre y esa sed de servir. Por eso que un gobierno se le pesa y se le pone en balanza por el servicio que hace o que hizo a la sociedad. Entonces, si hizo un mal servicio, ¿cierto? Va a tener un mal puntaje. Imagínate que en el muro te salga Melec. Síguele, adelante. Entonces no vas a tener, ¿cierto?, la aprobación del pueblo, la aprobación de la gente, porque nosotros tenemos que entender que nosotros, al servir a la sociedad, estamos honrando a Dios. Entonces, perfecto, no nos servimos nosotros de la sociedad. Ahí donde se pierde la ecuación o se pierde el sentido de destino en el cual nosotros somos llamados a servir. Pero cuando nosotros servimos, sabiendo que nos honramos, entonces el impacto no es uno, porque Dios no suma, se multiplica. Gloria a Dios. Y eso es lo extraordinario. Voy a hacer una pausa. Vamos a mandar, de los que nos están viendo, para mandar, ¿no? Que están aquí, sigan escribiendo. Gracias a Dios, Dios los bendiga. Onassis Alvarado nos está viendo. Dice, bendiciones para todos. Gracias Onassis. Iglesia Fuego de Salvación, mi esposa, saludos familia, te amo mi amor. Dice Juan Carlos, Pastor Juan Carlos Calderón, saludos y bendiciones desde Mérida, Yucatán. Órale. Joana Valdés te manda saludos. Gracias. José Saludos, Murillo, bendiciones familia, Dios los siga usando de gran manera. Oliver Velázquez, pastor, desde Playa del Carmen, bendiciones amados. Y dice Adonías, está viendo, desde Minatitlán, Veracruz. Rosalba, saludos, está viendo nosotros y nos mandan a todos nosotros saludos. Les estamos recordando el tema que estamos viendo hoy, la soberanía de Dios y el gobierno humano. También quiero agradecer a la 107.3 FM Estéreo Fe, Radio Amor y Esperanza, tu emisora de confianza desde Playa del Carmen, que estamos en vivo. Saludos a todos los de Playa. Y también a la 100.1 Fuente de Vida Proyecto 21 en Cancún, Quintana Roo, por abrir el canal y estar con ellos trabajando. Y les recordamos, somos Iglesia Fuego de Salvación, el programa es Café con Fuego, y para cualquier comentario por WhatsApp 99-8409-7349, Iglesia Fuego de Salvación, programa Café con Fuego, WhatsApp 99-8409-7349, la soberanía de Dios y el gobierno humano. Y ahorita entramos con este tema que me gustó mucho, Luisito, el gobierno civil como diseño original de Dios. Acabas de tocar algo interesante y esto es lo que tenemos que ver. Nosotros como personas civiles, correcto, sumamos a lo que Dios quiere a nivel global, ¿no? Sí, yo creo que en efecto, fíjate que ahorita que estábamos haciendo un análisis de lo que estaba platicando el pastor, me gusta mucho porque tenemos que entender una cosa. La originalidad de Dios está enfocada a la promoción de sus principios, y yo creo que si lo hablamos desde los términos gubernamentales, también existen prácticamente leyes, también tenemos los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, pero esos tres poderes ayudan a que haya un orden, ¿vale? Entonces, un equilibrio también. Un equilibrio, pero bueno, finalmente hoy en día nosotros como servidores públicos debemos de cuidar muy bien ahora sí que estas funciones. ¿Para qué? Para evitar sanciones, evitar cualquier tipo de penalizaciones que nos puedan afectar. Y para eso, pues se necesitan promover los valores. Uno, como el servidor público, tiene un código de ética y de conducta, ¿vale? Y fíjate que dentro de mis funciones del trabajo es promover la cultura del buen trato en familia. Entonces, a mí lo que me gusta bastante es entender que este valor de poder promover la cultura es enseñarles a la ciudadanía a poder amarse a uno mismo para poder amar a los demás. Correcto, porque uno no puede dar algo bíblico, cuando no tiene. Entonces, ciertamente debemos de cuidar estos principios que nos ayudan, y sobre todo, pues, a aprender que si nosotros podemos amarnos, ¿verdad? Amar, por supuesto, nuestro día a día, nuestro trabajo, nuestra familia, podemos dar ese reflejo de lo que es Dios.
porque Dios es amor. Quiero dar unos ejemplos y luego te dejo ya que entres, mi querido Víctor. Dice, en el Antiguo Testamento ofrece modelos variados de participación política. Eso está tremendo. En el Antiguo Testamento ofrece modelos variados de participación política, fiel a Dios en medio del caos, como José el soñador. Está de donde lo sacaron, cómo lo es, y él no perdió su ética, sino estuvo la conexión Correcto, con Dios, ¿no? exacto. También me encanta Daniel en Babilonia, o sea, y verá que era Babilonia, todo lo que ofrecía, y sin embargo, él era una persona que estaba ahí, ¿no? Y Esther, en el mundo persa, Esther siguió y ayudó al pueblo. Estos son ejemplos de cómo servir en un gobierno pagano, por llamarlo así, o en un gobierno corrupto, o en un gobierno que se ha desviado, cómo nosotros podemos ser esa luz y ese ejemplo para que pueda regresar la causa al origen de la soberanía de Dios, que este es el tema, ¿no? ¿Cómo puede una persona con la presencia, el espíritu y los valores de Dios poder hacer que brille ese gobierno a través de él y su poder? Sí, a mí me gustaría Chispa. pues puntualizar algo. Desde la historia de Daniel, pues la verdad es que me sorprende porque él vivió varias facetas, varias pruebas. ¿Es correcto? Pero si hay algo que dice la Biblia es que Daniel no se contaminó de la comida del rey, porque él sabía y tenía muy claro que eso no le agradaba al Señor, porque era parte de prácticamente romper los principios que Dios le había enseñado a Daniel, de no comer de carne de puerco y todo eso en esa época, ¿no? Entonces también fue probado Daniel a través del foso de los leones, y pues bueno, finalmente sale en victoria porque supo muy bien su principio de poder trabajar en la originalidad de Dios. Y su vida siempre estuvo en riesgo y siempre hubo confrontación, porque así es el diablo, así es el enemigo y así son los factores sociales oscuros en donde te ponen a prueba, ¿no? Y como tú decías, desde un principio le dijeron, vamos a matar a todos los adivinos, todos los hechiceros, todos aquellos, y sin embargo él consultó a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Brillar. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Darle la revelación. Y ahí es cuando dice el rey de Babilonia, Nabucodonosor, dice, reconozco que Dios es Dios de dioses y conoce la profundidad y conoce lo que no se ve, y alguien que no conozca a Dios, que hable de tu Dios, wow, eso es bomba puro. Adelante. Otro nivel, ¿no? Es interesante lo que se está acotando, porque este es un tema que a veces es como un tema tabú, este tema que estamos viendo. Correcto. ¿Ah? Como el tema de la sexología o el tema del sexo. Si el que nos creó fue Dios, Él nos conoce. Es decir, nosotros como cristianos, nosotros debemos llevar todo tipo de temas porque nosotros somos y tenemos la conciencia que somos creación de Dios y aparte que somos hijos de Dios. Entonces, el tema del gobierno humano, del gobierno de Dios, nosotros debemos enseñarnos también en nuestras iglesias, no como tabú, sino que está en la Biblia. Acabas tú de dar algunas estadísticas o reseñas, cierto, del tipo de gobierno donde hombres, cierto, estuvieron en gobierno donde había paganismo, cierto, donde la vida era, cierto, condenatoria, pero sin embargo ellos marcaron la diferencia. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que nosotros como hijos de Dios marcamos la diferencia cuando estamos dentro de un servicio, cierto, gubernamental dentro del país. Nosotros marcamos la diferencia. Dios no nos pone ahí por casualidad, es causalidad. Entonces hay una diferencia. Y a veces nosotros eso no lo entendemos. Y lo otro, que los valores son importantes. Hay más de 65 valores en la Biblia. Uno de ellos es el que acotaba mucho repetitivamente, que es importante, que era el respeto. El respeto tiene que ver con dignificar a la otra persona. Eso es respeto. Tenemos que dignificar a los demás. La iglesia dignifica a las personas, no las maltrata, no las señala, ¿me entiendes? No las destruye, las levanta. Entonces, nosotros somos llamados a dignificar todo lo que podamos hacer nosotros en beneficio del país, sea físicamente, materialmente, espiritualmente, va a ser de impacto, porque ese es nuestro llamado. Y esto es parte del gobierno de Dios, porque cuando vino Jesús de Nazaret, eran muy clasistas, y ese fue el problema que vio Dios. Dice, a ver, espérame, no has entendido mi forma de gobernar, y es dignificar, ver, estás equivocado, te vengo a ayudar, estás descarriado, vengo a darte esa dirección. Eso es lo que hace Dios. Adelante, Luisito, ¿quieres hablar? Yo creo que aquí, hablando de la historia también de José, pues prácticamente Dios le permite pues revelar ese sueño que tuvo Potifar,
de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, ¿no? Y yo creo que esta parte que narra la Biblia acerca de lo que hizo José al revelarle y explicarle un poquito a Potifar sobre lo que iba a pasar, pues prácticamente le permitió Dios enseñarle y revelarle para que a través de esta revelación pues dignifican finalmente a José y lo ponen como rey. Es que eso es clave. Ejemplo, hoy en día hay 3 moveres de Dios: profético, visiones y sueños. Eso es lo que trae un derramamiento, un avivamiento. Entonces, nosotros debemos ser preparados para ser interpretadores de sueños. Y no nos preparamos, no hay una escuela para preparar, no hay una materia para preparar a la gente para interpretar sueños. Entonces José tenía ese don, esa habilidad de interpretar sueños que Dios le había dado. Y eso marcó la diferencia y lo puso en el nivel que lo puso. Entonces de repente nosotros creemos que no tenemos la capacidad, porque el enemigo, nosotros mismos no hemos tocado este tipo de temas, nosotros que son de tremenda importancia, porque nosotros no estamos ajenos al sistema gubernamental. La iglesia no está ajena, no es un paria, no es una abortiva, no. Nosotros, el Señor nos llamó, nos saca del mundo, pero no para quedarnos encerrados en la iglesia, nos saca del mundo para devolvernos al mundo, pero transformado, correcto, cambiado, como reflejo, con como valores, espejo, como estamos hablando. Entonces los valores son importantes. Dentro de la iglesia, si a uno le preguntan, ¿y tu iglesia qué valores hay? Y la gente se queda como, no, tú tienes que saber que hay valores en la iglesia: el valor de la familia, el valor del respeto, el valor de la responsabilidad, el valor del amor, el valor de la fe, el valor de la esperanza, del trato. Es decir, estamos hablando de valores que son importantes, que se deben enseñar, ¿me entiendes? Porque hoy hay antivalores. Correcto. No, y es que ahorita tú, cuando, bueno, no sé si se le ha pasado y lo digo siempre mucho en esta situación, a veces vamos al crucero a predicar y las personas conocen mucho de Dios, pero poco de los valores. Exacto. Pocos de la esencia de lo que es Dios, más resentidos, dolidos, pero con textos bíblicos, wow, con punto y coma. Yo llego y evangelizo y luego ya hasta salgo evangelizado, digo, este se sabe mejor la Biblia que yo, pero ves su vida trastornada, despedazada, deshecho, y dices, ¿cómo es? Es exactamente porque no se ha infundido un valor. Y quiero agregar un poquito más a la historia de José, porque es correcto, él tuvo un sueño, pero para perseguir ese sueño, ¿sabes cómo lo consiguió? Sirviendo. Porque cuando estaba con Potifar servía y era excelente. Cuando estuvo en la cárcel servía y era excelente. Y cuando sale y llega al gobierno de Faraón, segundo de Faraón, y lo hace excelente. Pero siempre fue sirviendo y teniendo identidad de lo que él iba a hacer, ¿no? Y muchas veces, Luisito, también te va a pasar, ¿no? Que vas a ver muros contra... ¿Cómo se dice? Muros contra chetes. Vas a ver las cosas diferentes. Vas a ver que no es como se está cumpliendo el propósito, pero... Nada, tú tranquilo, gózate. Y también para los que nos están viendo, porque hay muchas veces que las cosas que tú deseas no se ven que van como tú lo deseas, como tú quieres, y le dices, Dios, ¿cómo que me vas a poner en el gobierno y estoy lavando baños? Dios, ¿cómo que me vas a poner como un líder, no? Y estoy aquí de esclavo en una empresa, o estoy haciendo otras cosas que no. Pero tranquilo, mientras tú sigas sirviendo, mientras tú le sigas creyendo, mientras tú sigas siendo esa esencia de Dios, vas a llegar muy lejos. Eso es lo que yo quería decir. Adelante. No, ya vamos a ir cerrando porque ya se nos está acabando el tiempo. Okay. Adelante, desde allá, Luisito, a ver. Algo que nos impacta también de Daniel en este caso es, cierto, cuando él ora antes, cierto, que lo metan a la fosa de los leones. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué Dios no evitó? Bien. ¿Por qué no evitó? ¿Por qué Dios no evitó si el hombre había orado? Entonces, ¿por qué Dios... y quizás tú te lo estás preguntando, que nos estás viendo, ¿por qué Dios no evitó la enfermedad que tuve? ¿Por qué Dios no evitó que me echaran del trabajo? ¿Por qué Dios no evitó que me pegaran, que me maltrataran? Si Él es soberano, ¿no? Si eres soberano, correcto, si eres soberano. ¿Por qué no evitaste? Yo oré, clamé 3 veces al día, abrí las ventanas, honré tu nombre. ¿Por qué? Escuche bien esto. Hay muchas cosas que Dios no va a evitar, pero va a entrar contigo a la fosa. Va a entrar contigo a las llamas de fuego. Va a entrar contigo en ese proceso, en esa vida. Eso es lo que tú y yo tenemos que entender, que Dios entra con nosotros. Él no es ausente en el proceso. Por eso que nosotros vemos la gloria a Dios, porque tenemos la conciencia de que hay cosas que Dios no va a hacer. A mí me dio cáncer y gracias a Dios me sanó.
hace más de 8 años atrás, para la gloria de Dios. Pero ¿qué es lo que hace? Él entró en ese proceso conmigo. Él no se hizo hablado. Quizás la gente se haga hablado. Quizás la gente, pero el Dios soberano va a entrar contigo a la fosa de los leones, a tu problema. Dios te bendiga. Sí. Adelante, Luisito. Pues la verdad es que yo estoy asombrado por lo que está predicando el pastor, Sí, porque no, finalmente, sabiduría, entendimiento, pues es mi ciencia. testimonio, es mi testimonio. La verdad que yo puedo decirles a los que nos escuchan, a los jóvenes y por supuesto a aquel que pues confía en Dios y no tiene un trabajo en este momento, permanece, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir en tu vida. Exacto. Yo en mi proceso, tal cual, le pregunté exactamente lo que dijo el pastor. A veces cuestionamos el proceso. Y antes de que yo entrara aquí al servicio público, yo tenía epilepsia, amigo. Se fueron mis amistades, propiamente de la iglesia, por X razón, porque no podía controlar, no podía manejar solo, ya no podía asistir a la iglesia por esta enfermedad. Y en mi proceso sentí así tal cual, que todos se alejaron de mí, obviamente mi familia no, pero aquellas personas que tanto estimaba, yo decía, wow, ¿dónde están? Y en ese proceso entendí que pues yo tenía que entender que Dios tenía un propósito. ¿Por qué razón? Porque tenía que aprender a soltar todos los afanes de esta tierra, todos, absolutamente todos, hasta las amistades tal vez. Sí, sí. ¿Sí me explico? Sí, claro. Para que ahí Dios trabajara en lo secreto conmigo y en medio, ojo, y lo quiero testificar, en medio de mi prueba, aprendí que la única manera de poder recibir tu milagro es a través de la convicción, porque puedes estar en una iglesia, en el mover del Espíritu Santo y la palabra y todo, pero si tú no estás preparado, si tú no has entregado tu vida realmente al Señor, y si tienes una enfermedad y te queda claro que ya lo intentaste y de plano dices, pues no recibo mi sanidad, bueno, tienes que entender que todo es a su tiempo, y me pasó a mí. Me quedé sin trabajo, me quedé sin amigos, no podía manejar, y lo único que hice fue decirle, Señor, Ebenezer, hasta aquí hemos llegado. Y me acuerdo muy bien que después de esta vivencia, un día me dice mamá, oye, vámonos a la iglesia de tu tío, vamos. Wow. Y dije, mamá, pero es que me siento pues un poquito raro porque no tengo miedo de que me dé epilepsia dentro de la iglesia. Y me pasó que llegué y finalmente estaban dando el mensaje final del cierre de la iglesia. Para ese momento pues yo no estaba muy enfocado a la iglesia. Llego, me presento y ¿qué sucede? Que creí en la palabra que estaban dando, que todo aquel que desee recibir su sanidad, debes de entregarle tu vida al Señor. Dale gracias lo que de gracias has recibido. Y en ese momento prácticamente dije, Señor, pues ¿qué más puedo hacer? Porque oración hacía todos los días, amigo, pero vuelvo a lo mismo, tuve que entregarle mi vida completamente al Señor y dije, Padre amado, pues tú sabes el por qué estoy viviendo esto, pero bueno, tuve que hacer esta oración de fe, creí, declaré mi sanidad y al día siguiente me levanté y dije, qué raro, me siento diferente. ¿Por qué? Porque no me había dado ninguna epilepsia. Y vuelvo a lo mismo, una vez que yo le entrego mi vida al Señor, llega la oportunidad de servir para este concierto de Barak. Amigo, no duré ni un mes después que acepté el recibir mi sanidad al Señor. No duré ni un mes porque viendo el concierto de Barak y al mes se abrieron las puertas de trabajo. Entonces, te puedes quedar sin nada, pero cuando tú entiendes que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, viene la recompensa y grande. Y a partir de ahí tuve trabajo, sané
Y para finalizar, ahora yo entiendo muchas cosas de lo que yo no entendía en ese momento que yo pasé por mi prueba, mi proceso. Y finalmente pues me siento muy contento porque ahora Dios me ha permitido tener muchas alegrías con los pastores. Tuve recientemente y me acompañaste en una clausura de nuestro taller que se llama El Buen Trato en la Familia, y a partir de ahí Dios abrió puertas para que yo siguiera trabajando, para seguir trabajando con las iglesias. Y pues, recientemente tuvimos la participación con la iglesia que se llama Iglesia en el Espíritu Santo, y terminamos de dar el taller y me siento muy contento porque ya vamos al siguiente nivel, una actividad social que nos va a permitir no solamente sensibilizar a las familias, sino también a poder enseñarles que el cuidarnos a nosotros y el cuidar al medio ambiente va a permitir generar la cultura del buen trato. No, y es correcto, porque cuando tú estás pegado a Dios, sucede esto: milagro, liberación, sanidad, propósito, trayectoria, esencia, poder, gloria, gobierno, soberanía. ¿No? Y esto es lo padre de Dios, porque Él siempre respalda lo que ha dicho. Y hoy te queremos hacer la invitación, estamos cerrando, acerca de que Dios es soberano, y en la situación que te encuentres o en la que estés, Él no te ha hecho de menos, sino al contrario, está trabajando en tu corazón, en tu mente, en tu alma, para preparar lo que sigue. Nada más, no te desenfoques, sigue adelante, sigue creyendo, y Dios va a abrir puertas en ese momento, en ese instante. Pero sigue adelante, porque en el gobierno humano podemos fracasar, pero cuando está diseñado por Dios, con temor a Dios, y lo acabas de decir, sabiduría de Dios, entendimiento de Dios, podemos llegar muy lejos, ¿no? Y ahora, acerca de lo que decías, ¿no? La reflexión, nosotros como iglesia, como pastor, como miembro de una iglesia, ¿qué estás haciendo en tu colonia? ¿Qué estás haciendo en tu calle? ¿Qué estás haciendo en el mercado, en donde trabajas? ¿Cómo estás llevando a cabo el reino, el gobierno, la soberanía de Dios? Porque a veces cuando dicen, no, pues si Dios no funciona, ve cómo está. Santo Dios, mejor me quedo así. Por eso hoy es para que nosotros podamos reflexionar. Claro. Y hoy Dios quiere entrar a tu vida, así que acéptalo, ábrele las puertas de tu corazón y verás cómo Él puede cambiar y transformar. Y lo acabas de decir, que bueno, me gustó tu testimonio, ¿no? De cómo estabas en toda la enfermedad y ahora dónde te está llevando, y te llevará a más niveles. Gloria y yo a Dios. sé que a muchos llevará a muchos niveles, pero es necesario creerlo, es necesario abrazarlo, es necesario apoderarse de su gloria y decir, Amén. este Gloria a es Dios. mi reino. Amén. Y mi Dios todopoderoso que puede, porque luego dicen, ay, mi Diosito, no, pues ya, por eso estás frito, ¿no? Y hoy le damos las gracias a Esencia Cristiana TV Show por permitirnos abrirnos sus puertas, por estar en estos micrófonos y llegar a donde tengamos que llegar, primeramente Dios, ¿no? A la pastora Elisa, Dios la bendiga, la cuide, la guarde, al pastor Osvaldo, a Oswald, que está aquí con nosotros como capitán y jefe, y todos aquellos que hacen posible toda esta programación. Hoy les damos las gracias. Esto fue la soberanía de Dios y el gobierno humano. Mi amigo Luis Moreno y pastor Víctor desde Santiago de Chile. Gloria a Dios. Gracias. Los cuide, los guarde. Ya estamos fuera del programa. Muy amable. Bendiciones, familia. Bendiciones.